Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrao más menos amos todos los secretos, dramas y romances que nos hacen suspirar en la pantalla. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque vamos a sumergirnos en el mundo del dolor y el desamor, explorando esas series donde el sufrimiento de los personajes nos cala hondo, pero que a la vez nos mantienen completamente enganchados. Hoy vamos a hablar de Kerem. Ese Kerem. El que parece tenerlo todo, pero que al menos en la ficción superíndice 3N, a veces lo pierde todo. Y lo pierde por ella, por Ande. O mejor dicho, por las hands de la pantalla. Porque, seamos honestos, las actrices llamadas Ande son expertas en hacernos sufrir, ya sea rechazando a galanes o sufriendo por amor ellas mismas. El arquetipo de la belleza inalcanzable y la fragilidad aparente que esconden una fortaleza interior capaz de romper hasta el corazón superíndice 3N ese resistente. Asu que abrochen sus cinturones emocionales, porque hoy vamos a analizar esas series donde vemos a un Kerem, metafu superíndice 3 ricamente hablando, destrozado, deshecho y llorando a las puertas de la casa de su amada. El drama en su máxima expresión superíndice 3N turca. Un drama que a pesar de su intensidad, ha conquistado corazones alrededor del mundo, convirtiendo las telenovelas turcas en un fenómeno superíndice 3 menocultural. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que AQU te mantenemos al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, desde los últimos estrenos hasta los romances comentados y por supuesto, los dramas intensos. Ahora vamos al grano. La primera serie que no podemos dejar de mencionar en este contexto es, sin duda, Senu con diéresis al Kabm. Su copyright que muchos la recuerdan por su romance azucarado y sus momentos divertidos, pero no olvidemos que también copyright hubo mucho sufrimiento, especialmente para Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat. Un personaje que a pesar de su frialdad inicial, terminó superíndice 3 mostrando una vulnerabilidad que nos conmovió superíndice 3. Senu con diéresis al Kabm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista. Debido a una beca incompleta, se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y adicto al trabajo, que le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de la beca que ella necesita. Un contrato que, como suele suceder en estos casos, termina convirtió copyright dándose en algo mucho real y profundo. Ahora, superíndice 3 de entra el drama y las lágrimas de Kerem. Bueno, recordemos la amnesia de Serkan. Después copyright ese de un accidente, Serkan pierde la memoria y olvida su relación superíndice 3N con Eda. Imagunense la devastación superíndice 3N de Eda al ver al hombre que ama no recordar nada de su historia juntos. La sensación superíndice 3N de haber perdido todo, de tener que volver a empezar desde cero con alguien que físicamente sigue siendo la misma persona, pero que emocionalmente es un completo estrau más menos o. Y por supuesto, la frustración superíndice 3N y el dolor de Serkan al ver a esta mujer que dice amarlo, pero de la cual no tiene ningún recuerdo. La confusión superíndice 3N, la desorientación superíndice 3N y la incapacidad de comprender lo que estuvo sucediendo. Pero ese ayuda de la amnesia, hubo otros momentos de sufrimiento para Serkan. Sus miedos a comprometerse, sus inseguridades y su dificultad para expresar sus sentimientos lo llevaron a tomar decisiones que lastimaron a Eda y por ende a sí mismo. Lo vimos luchar contra sus propios demonios, arrepentirse de sus errores y tratar de reconquistar el amor de Eda. Y vaya que lo hizo con lágrimas y desesperación superíndice 3N. Escenas donde la pasión superíndice 3N, el dolor y el arrepentimiento se mezclan en una tormenta emocional que nos hace empatizar con el personaje y sentir su sufrimiento como si fuera propio. La redención superíndice 3N de Serkan es un proceso lento y doloroso, pero también copyright N gratificante, al ver CU superíndice 3 logra superar sus propias limitaciones y convertirse en un hombre mejor. Un dato curioso sobre esta serie es la química innegable entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, que trascendió superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una pareja en la vida real. Su relación superíndice 3N, aunque efímera, fue muy seguida y querida por los fans de la serie. La magia de la actuación superíndice 3N, que a veces puede difuminar la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad, creando una conexión superíndice 3N genuina entre los actores y el público.
La esperanza de que el amor que vemos en la pantalla pueda ser real, aunque a veces la vida nos demuestre lo contrario. Ahora, cambiemos de GEU copyright Nero y pasemos a un drama intenso, Gunea Jingthlar. Aunque Anderu Parrafoel no interpreta a la villana AQU, su personaje, Selin Ilmaz, sufre mucho y por ende, Tambiu copyright N hace sufrir a su interu copyright S amoroso, Alimer Toilu, interpretado por Tolga Sarta. Un personaje con un halo de misterio y rebeldía que lo convierte en irresistible para Selin, a pesar de sus propios problemas. Gunea Jingthlar nos cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura con 3 hijas gemelas, Nazl, Selin y Peri. Después copyright S de ser abandonada por su esposo, Guneay decide empezar una nueva vida en Estambul, donde conoce a Aluk Mertoilu, un rico empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Sin embargo, la felicidad de Guneay se ve amenazada por los oscuros secretos del pasado de Aluk y los problemas que enfrentan sus hijas en su nueva vida. Una trama compleja y llena de giros inesperados que nos mantiene enganchados desde el primer episodio. En esta serie Ali es un chico problemático, rebelde y con un pasado oscuro. Se enamora de Selin, una chica dulce e inocente y con una gran necesidad de amor. Su relación superíndice 3N es llena de altibajos, principalmente debido a los problemas de Ali y la desconfianza de Selin. Vemos a Ali luchar contra sus propios demonios, tratar de proteger a Selin de su pasado y demostrarle que es digno de su amor. La batalla interna de Ali, entre su deseo de ser feliz y su incapacidad para escapar de su propio pasado. Y por supuesto, también copyright N lo vemos llorar y sufrir al ver a Selin lastimada o en peligro. La impotencia de no poder proteger a la persona que ama, la culpa de saber que su propio pasado es una amenaza constante para su felicidad. La relación superíndice 3N entre Ali y Selin es un claro ejemplo de amor tormentoso. Se aman profundamente pero también copyright N se hacen mucho más menos o. Sus escenas juntos son intensas, llenas de pasión superíndice 3N y también copyright N de dolor. Tolga Sarta realiza una interpretación superíndice 3N magistral de Ali, transmitiendo toda la complejidad de su personaje y hace copyright dono sentir su sufrimiento. La capacidad del actor para transmitir emociones complejas con una simple mirada, la forma en que logra conectarnos con el personaje y hacernos sentir su dolor como si fuera propio. Un dato interesante sobre Gunea Jingthlar es que fue una de las primeras series en las que Anderu Parrafoel ganó superíndice 3 reconocimiento como actriz. Su interpretación superíndice 3N de Selin fue muy bien recibida por el público y le abrió superíndice 3 las puertas a otros proyectos importantes. El comienzo de una carrera exitosa, la confirmación superíndice 3N de un talento que estaba destinado a brillar. Ahora vamos a hablar de una serie donde el drama no solo se centra en el romance, sino también copyright N en los conflictos familiares y los secretos del pasado, Siyabe Yazaik. Aunque no hay una Ande en esta serie, el personaje masculino principal, Ferhat Aslan, interpretado por Igrados Braimu con diéresis Elikkol, sufre tanto que bien podríamos decir que es un Kerem en potencia, deshecho por las circunstancias y por el amor. Un personaje oscuro y complejo atrapado en un mundo de violencia y crimen, que encuentra la redención superíndice 3N en el amor de Asl. Siyabe Yazaik nos cuenta la historia de Aslu con diéresis Nar, una doctora idealista que trabaja en un hospital público. Un día es secuestrada y llevada a una granja, donde se ve obligada a operar a un hombre herido. Este hombre es Ferhat Aslan, un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso criminal. Después copyright S de operar a Ferhat, Asl se ve obligada a casarse con U con diéresis copyright L para salvar su vida. Una situación superíndice 3N extrema, un punto de partida inverosímil que da pie a una historia de amor y redención superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Asl y Ferhat es compleja y llena de contradicciones. Asl es una mujer bondadosa y compasiva, mientras que Ferhat es un hombre violento y sin escrúpulos. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan a enamorarse. Sin embargo, su amor se ve amenazado por el oscuro pasado de Ferhat y los peligros que acechan a su alrededor. La lucha entre la luz y la oscuridad, la contraposición superíndice 3N de dos mundos opuestos que se atraen irresistiblemente. Ferhat es un personaje atormentado por su pasado. Creció superíndice 3 en un ambiente de violencia y delincuencia, y se vio obligado a convertirse en un sicario para sobrevivir. A pesar de su fachada de hombre duro, en el fondo es un hombre sensible y con una gran necesidad de amor. A medida que se enamora de Asl, comienza a cuestionar su vida y a desear un futuro mejor.
La búsqueda de la redención superíndice 3N, el anhelo de escapar de un destino marcado por la violencia y el crimen. Vemos a Ferhat luchar contra sus propios demonios, tratar de proteger a Asl del peligro y demostrarle que es digno de su amor. Lo vemos llorar, sufrir y arrepentirse de sus errores. Y Grados Braimu con diéresis Elikkol realiza una interpretación superíndice 3N impresionante de Ferhat, transmitiendo toda la complejidad de su personaje y hacia copyright dono sentir su dolor. La intensidad de la actuación superíndice 3N, la capacidad del actor para transmitir emociones complejas con una simple mirada. Un dato interesante sobre Siyabe Yazaik es su ambientación superíndice 3N oscura y misteriosa, que crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y peligro constante. La serie Tambiu Copyright N aborda temas como la redención superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad. Una reflexión superíndice 3N sobre la naturaleza humana, la capacidad de superar los traumas del pasado y la importancia del amor como fuerza transformadora. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidar con diéresis Sukur. Esta serie es una explosión superíndice 3N de acción superíndice 3N, violencia y conflictos familiares, donde el sufrimiento es una constante para todos los personajes, especialmente para Yamau Párrafo Párrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grados Inemli. Un personaje complejo y atormentado, que se ve obligado a tomar las riendas de su familia y proteger su barrio de la amenaza de bandas criminales. Con diéresis Sukur nos cuenta la historia de la familia Párrafo Oval, que controla el barrio Mu, ese peligroso de Estambul, conocido como con diéresis Sukur. Cuando una nueva banda criminal amenaza el poder de la familia, Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a con diéresis Sukur para proteger a su familia y su barrio. El peso de la responsabilidad, el deber de proteger a los suyos, la lucha por el poder y el control de un territorio marcado por la violencia. Yamau Párrafo es un personaje complejo y atormentado. Abandonó superíndice 3 a su familia o más menos Osatru, ese para vivir una vida libre y feliz, pero se ve obligado a regresar a con diéresis Sukur para cumplir con su deber. A lo largo de la serie, Yamau Párrafo enfrenta numerosos desafíos, incluyendo la copyright perdida de seres queridos, la traición superíndice 3N de amigos y la lucha constante contra sus enemigos. El sacrificio personal, la renuncia a la felicidad individual en aras del bien común, la constante amenaza de la muerte y la traición superíndice 3N. Vemos a Yamau Párrafo sufrir por la violencia que lo rodea, por la responsabilidad que siente hacia su familia y su barrio, y por el amor que siente por Sena, su esposa, interpretada por Dylan con diéresis y Párrafo Ekdeniz. La relación superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena es uno de los puntos conmovedores de la serie. Se aman profundamente, pero su amor se ve constantemente amenazado por el peligro y la violencia que los rodean. Un amor puro y sincero que lucha por sobrevivir en un mundo de violencia y crimen. Aras Bulut y Grados Inemli realiza una interpretación superíndice 3N magistral de Yamau Párrafo, transmitiendo toda la complejidad de su personaje y hacia copyright dono sentir su dolor y su desesperación superíndice 3N. La serie es una montaña más menos arrusa de emociones, con momentos de acción superíndice 3N trepidante, drama intenso y romance desgarrador. La capacidad del actor para transmitir la angustia, la desesperación superíndice 3N y el dolor de un personaje que lo ha perdido todo. Un dato interesante sobre con diéresis Sukur es su banda sonora, que es una mezcla de música tradicional turca y rap, creando una atmósfera superíndice 3 esfera única y distintiva. La serie Tambiu Copyright N se destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados, así como por su trama intrigante y llena de giros inesperados. La originalidad de la banda sonora, la profundidad de los personajes y la complejidad de la trama hacen de con diéresis Sukur una serie única e inolvidable. En resumen, hemos explorado algunas series turcas donde vemos a personajes masculinos, ya sea un Kerem literalmente o personajes que comparten su espíritu sufriente, pasando por momentos de gran dolor y desamor. Desde la amnesia de Serkan Bolat en Senu con diéresis Alkapm, hasta el pasado oscuro de Ferhat Aslan en Siyabe Yazaik, pasando por los conflictos familiares de Yamau Párrafo Párrafo Oval en con diéresis Sukur, estas series nos demuestran que el drama turco sabe superíndice 3 tocar nuestras fibras sensibles. El drama turco con su pasión superíndice 3N, su intensidad y su capacidad para explorar los rincones oscuros del corazón superíndice 3N humano, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama turco.
Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que nos hacen suspirar, llorar y emocionarnos. La oferta de telenovelas turcas es cada vez más amplia y diversa, con historias para todos los gustos y edades. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde veamos a un Kerem deshecho por amor? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus recomendaciones con nosotros. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 Sima, amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos pronto. Y recuerden, el drama turco siempre nos espera con nuevas historias para hacernos suspirar, llorar y emocionarnos.